Las disidencias de las FARC, el nuevo nombre con que se bautizó al grupo terrorista que permaneció activo tras el proceso de paz firmado en 2016, junto con las estructuras armadas del ELN, que mantienen plena vigencia operativa en la región, encontraron dentro de estas autonomías legalmente blindadas algo más valioso, desde una perspectiva puramente estratégica, que armas adicionales o que financiamiento externo. Encontraron territorio efectivamente protegido frente al propio Estado colombiano y frente a su ejército nacional. Un espacio geográfico extenso donde la fuerza pública no puede ingresar de manera libre y sostenida, sin que esa operación se transforme en cuestión de muy pocas horas en una crisis humanitaria mediática de alcance internacional, ampliamente cubierta por organizaciones de derechos humanos politizadas y por medios extranjeros sesgados y parcializados. Bajo la consigna repetida una y otra vez de la protección territorial indígena frente a cualquier intervención externa, miles de hectáreas de resguardo se transformaron progresivamente durante los últimos 15 años en corredores activos de cultivo de hoja de coca, en zonas de procesamiento de pasta base con laboratorios rústicos dispersos por la selva y en rutas de tránsito estratégico hacia los puertos del Océano Pacífico colombiano, desde donde la droga sale finalmente hacia los mercados internacionales. El argumento de la soberanía cultural indígena, legítimo sin duda en su origen histórico y en su formulación constitucional original, se convirtió con el paso de los años en los hechos concretos sobre el terreno, en una frontera invisible, pero absolutamente efectiva en términos operativos, que la fuerza pública colombiana no puede cruzar libremente, sin que la operación se convierta, casi de manera automática, en un escándalo de derechos humanos amplificado a nivel nacional e internacional. La defensa retórica de la Madre Tierra, repetida sistemáticamente en cada comunicado oficial del CRIC, en cada marcha organizada hacia las grandes ciudades, en cada intervención formal ante organismos internacionales de derechos humanos, choca de frente, de manera evidente e innegable, con lo que muestran año tras año las imágenes satelitales disponibles públicamente. Bosque primario arrasado de manera sistemática y creciente, no por colonos externos llegados de otras regiones del país, ni por ganaderos foráneos interesados en ampliar potreros, sino para sembrar precisamente la misma planta que termina financiando, de manera directa o indirecta, a los mismos grupos armados que públicamente dicen proteger ese territorio de cualquier amenaza externa. La base social indígena, es decir, la gente común, las miles de familias que durante generaciones enteras cultivaron café, maíz y frijol en pequeñas parcelas familiares, sin mayor ambición que sostener a sus hijos, terminó atrapada, sin haberlo elegido libremente en la inmensa mayoría de los casos, entre dos autoridades paralelas que ejercen poder real sobre su vida cotidiana. La dirigencia política del CRIC, por un lado, y los mandos armados de las estructuras narcoguerrilleras que operan, con distintos grados de visibilidad pública, según la zona específica, detrás de esa misma dirigencia. Marchar hacia las capitales departamentales, bloquear vías nacionales de comunicación durante semanas, ocupar haciendas y fincas productivas, no constituye para miles de estas personas una opción política libremente asumida y plenamente informada, como suele presentarse ante la opinión pública nacional.
Es, con una frecuencia que rara vez se documenta públicamente por razones de seguridad evidentes, una obligación impuesta bajo amenaza directa contra ellos mismos o contra sus familias más cercanas. Y dentro de los resguardos sometidos a mayor control armado, denunciar públicamente la presencia guerrillera ante cualquier autoridad equivale, en la práctica cotidiana, a firmar una sentencia de muerte. Esto, en sentido estricto, no es autonomía, tal como la entendieron de buena fe los constituyentes colombianos del 91 al redactar la Carta Política. Es ocupación territorial sostenida durante más de 3 décadas, ejercida bajo un discurso de derechos humanos y reivindicación histórica que funciona en la práctica como una cobertura legal y mediática extraordinariamente efectiva. Vale la pena detenerse, también, en el costo humano y económico acumulado de este modelo, más allá de las cifras de hectáreas o de los titulares de prensa. Comunidades enteras sin acceso real a vías pavimentadas, a energía eléctrica estable o a servicios de salud de calidad, a pesar de habitar una de las regiones con mayor riqueza hídrica y biodiversidad de todo el continente. Generaciones de jóvenes indígenas que crecen sin más horizonte vital que la estructura política y armada que domina su territorio, sin acceso real a educación superior, sin posibilidad de migrar libremente hacia las ciudades en busca de otro futuro, sin perder en el camino su vínculo comunitario y familiar. Ese es quizás el costo menos visible de todos, una trampa generacional disfrazada de reivindicación ancestral. Abril de 2021. La estrategia que durante años se fue desarrollando, paso a paso, en las zonas rurales del departamento del Cauca, da finalmente el salto definitivo hacia el entorno urbano, hacia una ciudad capital de importancia nacional. Cali, una urbe de más de 2 millones de habitantes, capital del vecino departamento del Valle del Cauca y tercer centro urbano más importante de toda Colombia, queda efectivamente secuestrada durante varias semanas consecutivas en medio de un falso estallido social que sacudió a todo el país. La llamada Primera Línea, grupo coordinado reconocido como terrorista y financiado por las estructuras ilegales y la izquierda radical, que buscaba la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, recibió un respaldo político y logístico considerable de contingentes organizados de la Minga indígena del Cauca, que descienden hacia la ciudad en caravanas de vehículos cuidadosamente coordinadas. El resultado de esa confluencia no es, en los hechos concretos sobre el terreno, una protesta social convencional, por más intensa que ésta pudiera resultar en su origen. Es, durante varias semanas críticas, un sitio urbano efectivamente sostenido. El suministro de oxígeno hospitalario se corta en plena pandemia global, en uno de los momentos más delicados posibles para cualquier sistema de salud. El abastecimiento regular de alimentos básicos colapsa por completo en barrios enteros de la ciudad. Las medicinas esenciales dejan de llegar de manera oportuna a quienes más urgentemente las necesitan en hospitales y centros de salud. Decenas de estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad terminan incendiadas o gravemente destruidas durante las semanas de mayor tensión social. Miles de personas, movilizadas de manera específica y organizada desde distintos puntos del departamento del Cauca, descienden sobre la capital del Valle bajo la consigna oficial de respaldar el paro nacional convocado por distintas centrales sindicales y organizaciones sociales. Durante esos días de máxima tensión, la frontera entre la causa social legítima
y el brazo armado de la extorsión territorial, descrito a lo largo de toda esta historia, se vuelve casi completamente invisible para el ciudadano común que observa los hechos, angustiado desde su televisor o desde la ventana de su propia casa, en una calle bloqueada que ya no reconoce. La estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador español de la ciudad de Cali en el siglo XVI, es derribada públicamente en uno de los momentos de mayor carga simbólica de todo el falso estallido social de 2021, transmitido en vivo por decenas de medios nacionales e internacionales. Buscaban, según declaraciones públicas de algunos de los organizadores de aquella jornada, borrar una historia oficial que consideran profundamente colonialista, paralizar de manera efectiva la economía de toda la región y arrodillar simbólicamente al Estado central colombiano ante las cámaras de medios de comunicación de todo el mundo. Y durante varias semanas consecutivas lo consiguieron plenamente. Colombia entera presenció, casi en tiempo real a través de redes sociales y de la televisión nacional, la prueba de fuego definitiva de un modelo organizativo que llevaba ya 30 años construyéndose pacientemente, en silencio, paso a paso, comunicado a comunicado, en las montañas remotas del Cauca, lejos durante décadas de las cámaras y de la atención del resto del país. Conviene preguntarse, llegados a este punto, ¿qué lecciones deja todo este proceso para el resto de Colombia? Y en particular, para el ciclo de gobierno que se avecina. Porque el Cauca no es solamente un problema de orden público regional, es, sobre todo, un espejo anticipado de lo que puede ocurrir en otras regiones del país si el patrón de cesión territorial, disfrazado de reconocimiento de derechos, se repite bajo el autoritarismo con que el CRIC maneja estos territorios indígenas. Cada vez que el Estado central evita, por costo político o por presión internacional, ejercer su autoridad plena sobre el territorio nacional, envía una señal clara a otros actores armados y políticos, que la soberanía en Colombia puede negociarse por partes. Pero el Estado colombiano, y esto es algo que distintos sectores políticos y sociales han empezado a reconocer abiertamente en los últimos años, no puede seguir cediendo una y otra vez ante el chantaje territorial sostenido sin que el país entero termine pagando un precio cada vez más alto y eventualmente del todo insostenible para su propia viabilidad institucional. La solución a este complejo entramado no puede ser simplemente la entrega de más tierra colectiva bajo exactamente el mismo modelo jurídico que ya demostró durante 3 décadas de experiencia acumulada sus consecuencias prácticas más problemáticas. Tampoco puede ser la simple multiplicación de subsidios estatales, que en la práctica cotidiana sobre el terreno terminan financiando de manera indirecta a las mismas estructuras armadas que públicamente dicen combatir la pobreza estructural, mientras se benefician año tras año de su persistencia. La salida real a esta situación exige algo bastante más difícil de construir políticamente, pero también mucho más sostenible en el largo plazo. Autoridad estatal plenamente efectiva sobre todo el territorio nacional, sin excepciones. Vinculación de la empresa privada y de la Iglesia Católica como medios para el desarrollo social y vocativo de las comunidades. Presencia institucional permanente y, sobre todo, vigilancia real y efectiva para las miles de personas que hoy viven atrapadas
prácticamente como rehenes dentro de su propio territorio ancestral. La verdadera reivindicación histórica para las comunidades indígenas del Cauca, después de todo lo expuesto a lo largo de esta investigación, no tendría por qué seguir siendo, de manera indefinida y sin alternativas reales, la propiedad colectiva sin ninguna salida individual posible para quien desee tomar un camino distinto. Puede ser, en cambio, y esa es la propuesta de fondo que se desprende de toda esta evidencia, el acceso real y efectivo a la propiedad privada individual para quien libremente la prefiera, el desarrollo del minifundio productivo con acompañamiento técnico serio, la educación de calidad que efectivamente abra puertas más allá de los límites geográficos y simbólicos del resguardo, y la integración plena a una economía formal y dinámica que hoy, en la práctica, les está vedada precisamente por las mismas estructuras políticas y armadas que públicamente dicen representarlos ante el resto del país. Solo cuando el Estado colombiano rompa de manera decidida, sostenida y consistente en el tiempo la alianza de facto entre el discurso indigenista más radical y las estructuras narcoguerrilleras que con demasiada frecuencia se esconden detrás de él, amparadas en un blindaje jurídico y mediático extraordinariamente eficaz, el departamento del Cauca dejará finalmente de funcionar en la práctica cotidiana como un territorio efectivamente ocupado dentro de las propias fronteras nacionales. Y solo entonces, esta tierra extraordinariamente fértil, que durante 3 décadas terminó alimentando, paradójicamente, uno de los conflictos más complejos, más prolongados y menos comprendidos de toda la historia reciente de Colombia, podrá finalmente volver a ser aquello para lo que siempre estuvo destinada por su propia naturaleza geográfica: alimentar, de manera simple y directa, a su propia gente. Esa es la historia del Cauca, contada con la mayor precisión posible a partir de la evidencia disponible. Pero es, sobre todo, una advertencia seria para el resto de Colombia y para el resto del continente americano sobre lo que ocurre de manera silenciosa y progresiva cuando un Estado cede, territorio por territorio, año tras año, su propia autoridad constitucional ante actores armados que han aprendido a vestir la fuerza con el lenguaje de los derechos, mientras perpetúan el negocio de la cocaína al interior de los resguardos.